Lo importante de la oración no es recibir lo que yo pido. Lo importante de la oración es relacionarme con Dios. Pues la gran victoria del demonio es o hacer creer que no existe o deformar su visión. Lo mismo pasa con Dios, con la mística. Una de dos, o no existe y la otra es deformarla por medio de esa piedad como adulcorada, sensitiva, toda sensible. Y dentro de ese mundo tan atractivo, ¿cómo es posible que jóvenes decidan abandonarlo todo y entregarse a una vida consagrada? Una de las grandes cosas que a uno le atraía era esa discreta, pero al mismo tiempo profunda Sí. vida mística de los fundadores. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Una vez al mes tenemos la alegría de tocar un tema tan especial, un tema que nos toca a fondo a todos los heraldos del Evangelio, y es hablar de nuestro fundador, Monseñor Juan. Pues hoy hablaremos de un tema un poco diferente, pero muy profundo. Ese aspecto, esa relación de Monseñor Juan con lo sobrenatural, esa parte mística, esa vida mística que era lo que lo inspiraba, lo que lo movía y lo que tanto nos atraía de él. Salve María, bienvenidos una vez más al podcast. Sí, es uno de los aspectos del cual el Espíritu Santo le ha beneficiado, es decir, ha beneficiado, mejor dicho, a terceros por medio de ese don carismático. Pero no crea, es un tema que nos causa mucha alegría, ¿no? Sí, mucho. Porque pues Estamos en la nos misma toca nota, ¿no? muchísimo, exactamente. Nos toca, pero muy profundo, es impresionante porque fuimos testigos de eso. Exactamente. Entonces, a veces uno le toca hablar de la vida de Santa no sé qué, o San fulano, o San mengano, y uno se emociona leyendo la vida, uno coge el texto y lo lee y, vaya, qué impresionante, qué habrá tenido esa persona, como, qué se sentirá haber vivido eso. Ahora, hoy somos testigos, hoy todos vimos, inclusive con nuestra vida particular, él también lo hizo. Evidenciamos eso. Y es esa unión de él con lo sobrenatural, ¿no? A veces hay personas que preguntan cuál es la razón por la que hay gente joven en un mundo como el de hoy, que para los jóvenes tal vez podría decirse que ofrece más de lo que ofrecía otrora, ¿sí? La propia tecnología, por decirlo así, antiguamente pues no era tan avanzada cuanto lo es hoy. Infelizmente muchos jóvenes no tienen el criterio formado para Mm. el uso debido a la tecnología, pero es algo que atrae, ¿sí? Algo muy fuerte que genera una inclinación casi que sobrehumana para las generaciones contemporáneas. Y dentro de ese mundo tan atractivo, ¿cómo es posible que jóvenes decidan abandonarlo todo y entregarse a una vida consagrada? Este es uno de los aspectos Sí. que a la gran mayoría nos ha jalado, ver como que esa vida mística, es decir, esa relación que hay del mundo Mm. sobrenatural con nuestro mundo natural, con el mundo temporal en el cual vivimos, el cual con nuestros sentidos externos palpamos, escuchamos, sentimos, vemos. Y es esa realidad que trasciende nuestra, entre comillas, realidad, ¿sí? Que jala muchísimo. Sí, Porque usted se da cuenta que si hay algo más allá, hay un misterio, hay un arcano de Dios exactamente. que usted quiere conocer. Y a Claro, medida que usted como que entra en ese conocimiento, va atrás de esa apetencia, se va dando cuenta que esto es inagotable. exactamente. Y eso también desvela o quita o desmiente uno de los lemas de este mundo. Hoy en día todo el mundo dice, no, todo está en progreso, Dios quedó anticuado. Pero si usted se pone a ver la historia, eso mismo que nos atrajo y que atrae tantos, es lo mismo que Dios ha hecho desde el inicio. Me acordaba del hecho del santo cura de Ars, ¿no? Que va este periodista Mm, hasta Ars, exactamente. que hace semejante viaje, todo para desvirtuar, para decir que eso no es nada y quería burlarse de él. No, 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 pero cuente, tal vez hay personas que no conocen. Claro, entonces un periodista que viaja a Ars tal para burlarse del santo cura de Ars porque está conmoviendo a toda Francia, en un pueblito de nada, cuyo nombre, o sea, es que ni aparece en el mapa. La primera vez que lo buscamos en el mapa no aparece. Ars es un pueblito minúsculo.
Ahí el hombre fue, intentó ir, fue a la ciudad, hizo todo el viaje en tren, tal, llegó y vio pasar al Santo Cura de Ars. Solo lo vio pasar porque había tanta gente que no pudo acercarse ni siquiera. Lo vio pasar, se regresó y no escribió el artículo. Y todos los demás le preguntaban, pero oiga, ¿y por qué usted? Que sus amigos sabían el propósito de su viaje. Claro, exactamente. Y le dice, solo puedo decir que vi a Dios en un hombre. Y ahí aquí está el punto. Cuando entra una gracia mística, es sentir a Dios en el hombre. Alguien diría, no, pero padre, está diciendo una herejía, por favor. No, el propio San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales decía que el hombre se asemeja a Dios en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque esa gracia que se recibe a la hora del bautismo, esa vida sobrenatural, es la vida de Dios. Claro, Es exactamente. participación. Sí, es una participación creada, de la vida increada, pero es participación. Y eso hace con que en nuestras venas, entre comillas, espirituales, pues esté circulando em, esa propia vida de Dios. Pero vale la pena, antes de nosotros entrar en este tema, hacer una claridad, porque em, actualmente se puede ver con malos ojos a aquellos que basan su fe simplemente en fenómenos místicos, ¿no? Sí, Como que lo que nosotros aquí coloquialmente y muy en familia diríamos, bueno, estos iluminados, ¿sí? sí. Le voy a hacer una pregunta, ¿sí? Perdón, le voy a hacer aquí un examen, usted responde, porque estoy seguro que usted la puede responder. Em, ¿Cómo? Está asustado. Bueno, por lo menos no le tiene miedo a las cámaras, no se asuste. Bueno, gracias. ¿Cómo? Si puedo hablar un poco eh, sobre ese trabajo del demonio en la piedad, ¿sí? En la piedad, cómo el demonio quiere dirigir la piedad a que ésta se quede como que en la búsqueda de ese fenómeno sobrenatural y ahí una piedad egoísta, ¿sí? Sí. ¿Entiende la pregunta que le estoy haciendo? Sí, me Sí, acuerdo del ejemplo de esta mañana. por favor. Que fue justo increíble. No, justo estamos leyendo un libro de Lewis, Las cartas del diablo a su sobrino. Que vamos a hacer un podcast sobre eso. Sí, es increíble, sí, vale la pena. Porque al inicio, entonces, es un demonio que está tentando a un hombre, así como existe un ángel de la guarda. Él toma la figura de un demonio, que es verdad, y muchos santos lo dicen, un demonio que se encarga de tentar a la persona para que se pierda, para que se condene. Y solo que este es un demonio joven que le está pidiendo consejos a su tío, que es un demonio experimentado. Ah, por eso se llama la Cartas carta del diablo a a su su sobrino. sobrino, como que lo está adentrando en la técnica de Exactamente. tentar, ya. El diablo viejo enseñándole a un diablo joven cómo Interesante. tentar a una persona. Entonces él dice, va pasando la vida del joven y tal. Y entonces dice, tenemos que hablar de un tema llamado oración. 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 Es un poco desagradable para nosotros hablar del tema en lenguaje de los demonios, ¿no? Y dice, pero mira, es algo que como él tiene fervor, no lo va a dejar de hacer. No lo tientes en dejarlo de hacer porque no lo va a dejar de hacer. Tiene fervor, fue tocado por una gracia. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando rece, tú tienes que empezar a transformar o a mostrarle o a desviar, mostrándole que él está sintiendo aquello que está pidiendo. Entonces, Cuidado, que esto es súper profundo. ese es impresionante. Vamos lento porque es La muy tentación profundo. es esa. Entonces tú pides perdón, o sea, si tu paciente, que es el tentado, pide perdón, hazlo sentirse perdonado para que ya deje de rezar. Me atendió y ya está. Todo en el sentimiento. Si él está pidiendo fortaleza, hazlo sentir fuerte para que él ya se sienta fuerte y deje de rezar. La oración no es simplemente yo pedir lo que necesito también, pero la oración es más allá, es relacionarme con Dios. Si yo me baso en la parte mercantilista de la oración viéndolo como una especie de cajero automático, donde yo llego, clico y recibo lo que pido, me estoy viendo la oración como algo cotidiano, como algo simple, como algo, le estoy quitando todo el valor. Lo importante de la oración no es recibir lo que yo pido. Lo importante de la oración es relacionarme con Dios. Ahí aquí está.
En el catecismo, usted lee el catecismo, cuando habla de la oración dice elevatio mente, o sea, es la elevación de la mente, ¿sí? Estamos elevando la mente a Dios, Ujú. ¿sí? Esa comunicación con Dios es realmente la oración que tiene 3 grados Sí, que en otras ocasiones, oportunidades ya lo ya se hemos mencionó. comentado. Pero curioso ver cómo en este texto este autor plasma una realidad Sí, que realmente se da así, que ese propio demonio hacer que la oración gire en torno de esa sensibilidad, de manera que cuando Dios evita esa acción del demonio, también es una de las arideces por las cuales tiene que pasar el alma. Y que muchas veces el alma no entiende por qué me cuesta ahora rezar, por qué me cuesta ahora hacer meditación, por qué mm, me cuesta conectarme con Dios, por qué me cuesta. Y entonces dejo de rezar porque ya no me siento como me sentía inicialmente. mm, Mm, ahí está. Fue muy probablemente porque en muchos momentos de su oración Está el eso. demonio le estaba causando esas sensaciones Ujú. para usted basar su oración en un Sentimiento. sentimiento, Y el sentimiento pasa. en una constatación inmediata, ¿sí? Que es lo que el demonio siempre ofrece, un placer inmediato, transitorio. Exactamente. Y ahí la persona como que no crea las raíces necesarias para perseverar. Entonces es importante que no estamos hablando de esa mística sensitiva, como que infundada y donde la razón no tiene ninguna participación. Al No. contrario. Sabe que pues la gran victoria del demonio es o hacer creer que no existe o deformar su visión. Lo mismo pasa con Dios, con la mística. Es una de dos. O no existe, o no, eso es mentira y tal. Y la otra es deformarla por medio de esa piedad como adulcorada, así toda sensitiva, toda Mm. sensible. Entonces, no podemos decir que eso no existe. No podemos decir porque es evidente. ¿Cuántos podcasts hemos hecho hablando de la intervención de Dios con un santo? Las revelaciones, gracias, profecías, es algo que es evidente a nuestros ojos. Existe la intervención divina por medio de la mística. Ahora, no podemos del otro lado tampoco creer que la mística es simplemente hay aparicionismos o cosas infundadas por el bien propio de la persona o porque la persona aparece o porque la persona queda en el centro. Entonces, y Es eso, una de las señales. Sí, exacto, cuando hay una vida mística auténtica, la persona busca como que quedar así en sí, un segundo plano. Cuando la vida mística no es auténtica y está confundida con esa acción preternatural, la persona ocupa el centro. busca quedar en el centro, Busca quedar en el centro en función de sus dones. claro. Y esa vida mística de Monseñor Juan, él era súper difícil arrancarle Sí, esos hechos porque él no quería justamente ocupar ese centro. Todos somos testigos de que intentar, sacar información era supremamente difícil y solo cuando los hechos realmente ya no permitían que él que se pudiese como que pudiera, ocultar eso más sí, ese don, es que él explicaba la raíz de esos hechos y cómo se habían dado y que vamos a contar varios aquí en este podcast. Pero uno entiende dentro de la propia iglesia porque se han dado tantos abusos en esa materia de basarse meramente en una experiencia mística que hace con que la propia autoridad de la iglesia, que tiene que ser muy prudente a la hora ujú, de, de aprobar, en fin, constatar muy bien eso, bueno, queda un poco como que con mucha desconfianza, ¿sí? Pero es una invitación que el Espíritu Santo hace a todo bautizado de exactamente, adentrarse en esa vida mística, exactamente. porque es esa unión del alma con Dios, que en el fondo para allá vamos, o sea, mística, mística, mística pura, pues va a terminar siendo la visión beatífica, cuando Claro, veamos vamos a a Dios cara verlo, a cara, exactamente. eh, de eso se trata, pero ya podemos tener una experiencia de eso aquí en la tierra, lo dice el propio nuestro Señor en el Evangelio, que
va a recibir esa experiencia ya del cielo aquí, ya aquí en la tierra, ya aquí en la tierra, a la hora de la persona empezar a caminar, acercarse a Dios. Es muy bonito que Monseñor era muy así. Él era el que más, no vamos a decir que él impulsaba el aparicionismo, no. Él era muy, pero él siempre recalcaba esa parte de que Dios está interviniendo constantemente en la vida de cada uno. Y es una realidad patente. Dios siempre está ahí y Dios siempre quiere y Dios siempre toma contacto y Dios siempre auxilia y Nuestra Señora está ahí, Nuestra Señora siempre. Es una, él era el heraldo, el pregonero de esa verdad, era él. Por eso es que hablamos tanto de su vida mística, porque él lo hacía con una fe inquebrantable. Y no era casi una fe, era una certeza, era una visión constante de eso. Eso es súper bonito. Él no, pues él era como que el mayor difusor de eso. Y por eso mucha gente dice, ay, no, la fe con la que los padres de los heraldos celebran la misa. Era, Ay, si claro, hubieran él existido iglesia. transmitía, exactamente, él transmitía lo que, no, no era simplemente este es mi cuerpo que se ha entregado. Él realmente trataba al Santísimo como si estuviera nuestro Señor y porque lo estaba, no era simple fe de creer sin ver, era una convicción profunda de que lo que estaba sucediendo era real y él transmitía Como, eso. como él instruyendo a los padres, hacía cuestión de que los padres no fuesen bruscos con nuestro Señor, ¿no? Exactamente, Tanto a la hora de tocar la partícula, la elevación, todo con delicadeza porque era nuestro Señor. exactamente. Cáliz, todo, 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 todo. Y eso él lo transmitía. La piedad a Nuestra Señora, la devoción que tiene al rosario, cómo él trataba alguna imagen de Nuestra Señora, los consejos que él daba. Se veía constantemente ese relacionamiento de él con un mundo sobrenatural. No era que no, que él creía, él era un visionario, no. Él tenía certeza absoluta y se constataba en su vida que funcionaba, que era real. Ahora, como era muy objetivo, ¿no? Porque tampoco es este Como misticismo para supersticioso, ¿no? nombrarlo mal, Sí, lo estamos nombrando de una forma incorrecta, pero sí una mística, entre comillas, mística que cae en superstición, como claro. usted lo está diciendo. Y él sabía muy bien cuando había propiamente una señal de la providencia y cuando no. Bueno, Exactamente. en una ocasión él tuvo un accidente durante una misa que esto puede pasar. O sea, dentro de los estudios de teología, uno estudia los accidentes que puede pasar también en misa, ¿no? Es claro. ¿Cuál es la actitud y cómo solucionar los accidentes? Puede pasar, por ejemplo, que al padre se le caiga el cáliz por un mal movimiento, empuje el cáliz y se derrame la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Obvio que para el padre eso puede Es significar, duro. sí, o sea, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Podría darse la pregunta, hacerse la pregunta. Y a Monseñor Juan le pasó. En Dios una mío. ocasión él estaba en la casa madre en San Bento y estaba dándole la comunión al padre Luis Francisco en su época diácono Luis Francisco. Y cuando le dio, se le resbaló un poco la partícula y Monseñor Juan, por reflejo, para que no se le cayera, levantó el cáliz. Le estaba dando bajo las dos No. especies porque era el diácono. Y cuando hacía así, no cae en Claro, el cuenta, claro, contenido el sale. cáliz estaba lleno. Y la preciosísima sangre de nuestro Señor sale del cáliz y se derrama sobre el Sobre el arma. diácono. Jesucristo. Toda la capilla quedó. La pregunta, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Y Monseñor Juan con toda la calma pidió allí al sacristán el material para empezar a tomar providencias y secar tanto el diácono como la dalmática, etcétera, de lo que había pasado. Y él continuó la misa con mucho recogimiento y en la sacristía, ya Claro, cuando estaba para salir, unos... imagino la escena, todo el mundo ahí, ¿qué Sí. pasó? ¿Qué? ¿Cómo fue? Y ahí uno, nadie quería como que, nadie quería hablar justamente, porque si eso se trataba de una señal, Digo, no va ¿qué a ser una señal va a señal ser buena, ¿no? exactamente? No, era delicado. Entonces la conversación intentó tratar por otros asuntos y hay alguien imprudentemente dice, Padre Juan, era, o sea, no tenía el título de monseñor aún.
¿Qué simboliza lo que pasó ahí en la misa? Ahí todo el mundo lo mira como que, Oiga, hombre, no haga esa pregunta, por Dios. Y ahí Monseñor lo mira. No fue un símbolo, no fue un símbolo. Un un accidente como accidente. le puede pasar a cualquier sacerdote. Y Interesante. ahí lo que hay que hacer es mantener la calma para poder tomar las providencias, porque en un accidente así, que a uno no quisiera que le pase, pues se puede perder la calma y por perder la calma puede hacer mayor el accidente. Claro. Ahí el diácono, que él es el padre, es súper Rapidísimo. rápido, su mente es muy ágil. Y ahí dice, padre Juan, yo me sentí como Longinos. Claro. Aquel Atravesó la soldado lanza. que atravesó la lanza a nuestro Señor y nuestro Señor sale de su costado sangre y agua. Yo me sentí como Longinos. Y ahí Monseñor Juan lo mira y le dice, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Ahora la conversión tiene que ser como Qué Longinos. Ahí todo el interesante. mundo se rió y quedó un ambiente súper distendido. Él tenía claro, hay otras cosas mucho más pequeñas que él paraba y Sí. prestaba una atención única, Ujú. porque veía que había una señal de la providencia detrás de eso. Buenísimo. Entonces, cuando el alma va creciendo en esa unión con Dios, empieza a escuchar con mucha claridad esa voz Ujú. y entender las señales. A eso estamos invitados todos, Es muy interesante. todos. Y que muchos, pues, doctores que en el asunto, Tanqueray, el padre Rollo, todos son muy comunes en decir, bueno, es una iniciativa de Dios, es Dios el que actúa, el Dios el que toma la iniciativa, pero normalmente se da en almas que van creciendo en el camino de la virtud y tienen la capacidad de discernir esa voz de Dios. O sea, Dios podría actuar con quien quiera. Si la burra de Balaán habló, a Dios puede hacer hablar hasta un burro, Ujú. ¿sí? Eso pasó Pero, en claro, el en la Antiguo Sagrada Testamento. Escritura está. Pero Dios como que escoge normalmente gente o instrumentos que están preparados para eso. En el fondo es eso. ¿Cuál es la señal para percibir que esa gracia es auténtica? Una palabra Pues, es una virtud. pues, padre, hay cuatro. Estaba buscando A ver, porque esa- me interesó el tema ajá. y pues este Tanqueray, Adolfo Tanqueray, que hace un compendio de ascética y mística, no creía que, porque claro, uno dice mística, fenómenos místicos quedan así como en la nebulosa, porque son cosas que son intangibles. Y me sorprende cómo en la iglesia ya se haya podido establecer de una manera tan concreta todos los fenómenos, todo lo que ha pasado. Si bien que Dios puede actuar como quiere y pueden surgir nuevos fenómenos, claro. Pero cómo está todo tan bien estructurado en la iglesia, eso fue como que un flash, una gracia también nueva, interesante. Y él dice, para que una revelación, una gracia tenga, que yo cojo aquí los apuntes Dale, porque tranquilo. la copia, pero bueno, mejor ser así y ser seguro. Dice, puede ser por la persona, por el mensaje y o sea, por el objeto por el objeto del mensaje y por el efecto que produce. ¿Sí? Por la persona, Claro, por el mensaje y por exactamente. el Y efecto. por el efecto que produce, ¿sí? Entonces, la persona, hay vías naturales y vías Ujú. sobrenaturales. Yo estudio el temperamento de la persona, estudio el estado mental de la persona y estudio la moral de la persona. Es una persona que le gusta decir mentiras, muy probablemente que se esté queriendo poner en medio para, Mm, pues, aparecer, claro, ¿sí? Si la persona no tiene un temperamento equilibrado, muy seguramente puede imaginarse cosas. obvio. La persona no está en un estado mental cuerdo, pues también va a decir locuras. Y la parte sobrenatural, que lo más interesante es la virtud de la persona. Una persona que sea virtuosa, que de verdad tenga una vida santa. Segundo, súper importante, la humildad. Es que ahí está. Creo que parte de ahí, Sí, por lo menos en la experiencia pastoral, que aparecen, no es que aparezcan todos los días almas que manifiesten tener este tipo de dones y de gracias, sino hay humildad. no. Puede que Es Dios te poco. haya dado la gracia, pero el demonio se metió ahí, de alguna manera, y Claro, confunde. el Se intento. mezclan las dos cosas. Exactamente. Entonces la humildad, como es la humildad es la matriz de todas las virtudes. Todas las virtudes nacen de un corazón humilde
deja que Dios actúe en él. Del mismo modo, pues la humildad es como que la manera más certera de encontrar si esto es verdadero. Siguiente, la prudencia de la persona. Mm. Normalmente una persona como es humilde es prudente y él solamente va a transmitir eso a una persona idónea, un confesor, un director espiritual. No se va a poner ahí a divulgarlo por todas partes. Instrumentos. ¿Sí? Y la otra, que me pareció muy interesante, no lo había pensado, la persona prueba que tiene esa madurez espiritual cuando pasa de buena manera las pruebas que Dios le somete en su vida. Es un punto que en este el propio catecismo levanta, Sí, que esta vía mística que Dios de manera especial llama a algunas almas místicas, eh, sufren. sí, Sufren con esto y sufren mucho, ¿sí? Y hace parte porque es una especie de purificación que Dios va operando en el alma justamente para llegar a esa edad unitiva, ¿sí? exactamente. Y tiene que pasar por la vía purgativa de que en el fondo es un ejercicio en el cual el alma se va desprendiendo de lo temporal y se va preparando para la vida eterna. Y Interesante. eso ya se hace acá. Bueno, también está el purgatorio si no lo hizo plenamente acá, pero debe ser hecho acá, ¿sí? Ya debe empezar a hacer esa purificación acá. Y esas almas que tienen esta gracia especial sufren muchísimo. Cuando Sí, usted eh, lee sobre los santos que han tenido gracias místicas, uy, duro, sufren mucho, sí. muy duro. Ahora recordando el ejemplo de Santa Catalina Labouré, fue la que vio a Nuestra Señora en la Medalla Milagrosa, pero no me confundí. Fue Santa Bernardita la que vio a Nuestra Señora de Lourdes, Sí, quien va al monasterio de Jean-Nevers, sí, se encuentra, la superiora decía, todo este monasterio es reliquia, todo el monasterio es reliquia. ¿Así? ¿Por qué? Todas las baldosas de este monasterio fueron besadas por Santa Bernardita. Y así, ¿por qué? No, porque la superiora le dio la obediencia de que siempre que se encontraran las dos, así sea cruzando en un pasillo, siempre se encontraran, ya tenía que arrodillarse y besar el suelo en sentido de humildad. impresionante. Cualquier persona diría, pues es una humillación, qué tirana, no sé cuánto. Ella aceptó, humilde, aceptó. Casi que todas las baldosas del monasterio fueron besadas por ella Tiene, para darle como que ese aspecto. Uno, las pruebas, porque era una humillación. claro. Y dos, manifiesta su humildad. Sí, pero por eso para la iglesia, a la hora de estudiar la vida de la santa, pues es una prueba muy fuerte, ¿sí? Hay humildad, con mucha seguridad, hay autenticidad de la gracia. Sí. Hay autenticidad de la gracia. Aparecen, no crea que no, en la vida pastoral, personas que vieron a toda la corte celestial Pasa, pasa. y empiezan a regir su vida espiritual en función como que de esa vía mística. Cuidado. Que en Monseñor Juan función, nunca hizo eso. y en función de lo que sienten y no de lo que Entonces, es. sin buscar como que una autoridad que vaya enseñando a caminar por esa vía mística, sino Mm. es imprudente. Y que no es cualquiera, ¿no? La autoridad no es cualquiera. Recordaba el Santa María de Jesús crucificado, que es bueno, una santa de la que hablamos en un podcast hace poco, que no lo vio, véalo, una santa que fue poseída durante mucho tiempo y tal. Yo no lo vi, yo no estaba. Véalo, vale mucho la pena, porque ¿Con quién lo fue en hizo? el San Francisco. Ah, bueno. Y súper interesante que ella intentó entrar a una orden en Francia y los de la orden le dijeron, perdón, la vida que usted ya era súper mística de niña, entrando ya veía toda la corte celestial, hacía profecías, curaba enfermos, así, era increíble. Y los de esta orden en Francia le dijeron, mire, perdón, pero el director espiritual le dijo, mire, lo que está pasando en su vida espiritual no es común. Nosotros somos de vida activa, no creo que seamos capaces de discernir bien su santidad. Yo le recomiendo que vaya a un convento de clausura, hágase carmelita, que allá muy seguramente sí van a tener las luces para guiar toda esa vida que usted, el camino que Dios quiere para usted. Porque no es cualquiera el que puede dar Pero, eso. ¿y ella lo hizo? Lo hizo y es Ella santa, sabe carmelita. que le pasó exactamente lo mismo a Santa Margarita María Alacoque. Ah, sí. La superiora le decía,
yo creo que este no es tu carisma, porque esas gracias místicas nosotros no las entendemos y deben ser propias de otro carisma. Imagínese, el Sagrado Corazón de Jesús se estaba manifestando en la comunidad y la Sí. superiora no entendía, porque no solo es una prueba para el alma Ah, mística, que tiene esas gracias místicas, sino una prueba para su entorno también. A veces tienen unas señales que exigen una fe muy grande y ella no era para que saliese. Gracias a Dios nuestro Señor la tuvo qué ahí cosa. firme y todo, pero para su entorno fue difícil comprender esas gracias que ella estaba recibiendo. Impresionante, padre. Creo que vamos a hacer la pausa y después continuamos ya entrando Con muchos hechos, muchos Exactamente. hechos muy bonitos de esa vida mística. Deben ser propias de otro carisma. Imagínese, el Sagrado Corazón de Jesús se estaba manifestando en la comunidad y la Sí. superiora no entendía, porque no solo es una prueba para el alma Ah, mística, que tiene esas gracias místicas, sino una prueba para su entorno también. A veces tienen unas señales que exigen una fe muy grande y ella no era para que saliese. Gracias a Dios nuestro Señor la tuvo qué ahí cosa. firme y todo, pero para su entorno fue difícil comprender esas gracias que ella estaba recibiendo. Impresionante, padre. Creo que vamos a hacer la pausa y después continuamos ya entrando Con muchos hechos, muchos Exactamente. hechos muy bonitos de esa vida mística. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Continuamos, padre, con este tema tan interesante. Imagínese, nosotros que vamos a dar un rápido presupuesto y ya cogimos medio podcast en esto, pero La que no hemos dicho, o sea, si fuésemos a entrar en la parte teológica de la mística, eso es mucho. no paramos. O sea, ahí tendríamos que hacer muchos programas porque lo que usted en determinado momento dijo de cómo la iglesia ha venido concretizando muy bien lo que la revelación muestra al respecto de la mística, de la gracia mística. Perdón, Por no, favor. que como Dios quiere intervenir, el demonio no se queda quieto. Por ejemplo, en Lourdes, Nuestra Señora aparece en Lourdes, da una revelación. Lo que pocas personas saben es que concomitante a esa revelación aparecieron más de 12 jóvenes distintas, muy parecidas, casos parecidos a Santa Bernadette, diciendo cosas parecidas, diciendo lo mismo, pero solo una era verdadera. En una época donde no existía redes sociales que está haciendo esto y Exactamente, se están copiando otro. exactamente. Pero era porque el demonio decía, "Ah, eso es verdadero, entonces yo voy a meter falsas para desvirtuar. Entonces ninguna es. Ay, no, las autoridades estaban pendientes y iban discerniendo, esta sí es verdad. Y es Lourdes, el santuario de Lourdes, imagínense. Impresionante. Pues, como lo decíamos en su momento, una de las grandes cosas que a uno le atraía a la hora de conocer esta vía, de entregarse a Dios dentro de un carisma, verlo reflejado sobre todo esa entrega generosa en una persona, pues era esa discreta, pero al mismo tiempo profunda Sí. vida mística de los fundadores, de Monseñor Juan, de quien estamos hablando concretamente, pero el propio doctor Plinio, había unas vidas místicas impresionantes, solo que él era también muy prudente en que eso
como que no fuese, Muy divulgado tampoco. no solo divulgado, sino no fuese como que la razón de por dónde él llevaba la comunidad, ¿no? Como que simplemente porque recibió una señal así, ya, no, él siempre lo, lo que la gracia decía en el fondo de su alma, de ese carisma que la providencia le estaba manifestando en sí para dar a conocer, poner a servicio de la iglesia, eh, era más obediente a esa voz insensible, por decirlo así, Sí, que propiamente a un fenómeno místico directamente. sí. Está recordando un hecho. Pues Monse Juan tomó contacto con un místico, pues un místico, una persona que tenía sus dones y tal. En Centroamérica sucedió un caso súper apremiante y el místico le decía, en nombre de Dios, decía, no, es que todo esto va a salir para mejor. Todo era una persona de la comunidad que estaba en riesgo de muerte. Y él decía, no, ves que ella va a subir al cielo y tiene una misión muy importante. Y ella, Monse Juan decía, no. Ella no va a morir. Esa persona no va a morir. Con seguridad profunda. Ella no puede morir. 40 horas de oración al Santísimo en todas las casas, bendición con el Santísimo, rezar todo y no murió, no falleció. Impresionante. No se dejaba llevar por ese lado sensitivo de la mística, a ver, buscar el oráculo, sino, Bueno, y que este padre, que era sacerdote y que tenía esos dones místicos, se habían constatado muchas cosas claro, que le había exactamente. dicho, y en esta Monseñor Juan dijo, no, eso no va a pasar, eso no va a Interesante. pasar, eso no va a pasar. Y bueno, de repente iba a pasar y la oración de Monseñor Juan fue con tanta fe que realmente no pasó y no pasó, gracias a Dios. Y que era un miembro, dos miembros de la comunidad que estaban pasando por una situación de salud bastante difícil y bueno, se curaron y hoy día están por ahí lo más de contentes. Impresionante. Vale la pena comentar ese hecho que se dio cuando Monseñor Juan tenía esa gran aflicción porque a manos de él llegó un expediente, por decirlo así, un relatorio em, de calumnias y difamaciones. Bueno, lo que dice Como todos los santos. el sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado. Cuando esas fases de bienaventuranza, cuando llega la Sí. difamación, bueno, dice nuestro Señor en ese sermón que deberíamos ponernos alegres, pero siempre eso trae su Claro. propia aprehensión, ¿no? Y bueno, él lee esas difamaciones, cosas que obviamente eran calumniosas, de que él estaba desviando doctrinariamente la formación en la comunidad, ¿sí? O sea, que estaba desviando la formación, que estaba desviando la piedad y que ya eran cosas que no estaban dentro de la revelación oficial de la iglesia. Obvio que no era así, evidente que era mentira, pero esas bocas sucias que van hablando por ahí, Porque no lo saben. que, lo que se les ocurre por envidia, qué sé yo, Mm. cuál es la razón que puede llevar a alguien a ese tipo de cosas. Y él quedó preocupado. Él quedó preocupado, él habló con el señor doctor Plinio, el doctor Plinio le dice que tuviese confianza y él entra a su cuarto y si usted recuerda un poco más en detalles. Yo recuerdo que él entró a su cuarto, creo que intentó descansar un poco y ahí tuvo una visión. Él vio un edificio medieval de piedra, una fachada medieval en piedra, una puerta enorme, grande, y vio que salía un monje vestido de blanco y lo abrazaba. Y ahí él, bueno, vio la escena, tal. Tuvo que viajar a España Por, por, por el problema, ¿no? por el problema, Ujú. porque allá estaban los mejores canonistas, teólogos, todo. En la sede llega a España, le dicen, él expone el problema y dice, no, pues vamos donde los mejores, pero eso queda lejísimos, eso queda en Salamanca, es súper lejos, y es mucho viaje. Y él decía, ay, sí, ¿cuánto? No, 4 horas de viaje. Ah, no, para Brasil 4 horas de viaje no es nada. Él dice, no, vamos ya, directo. Llegan a Salamanca, al convento de los dominicos de Salamanca, y se encuentran l- el, eh, el edificio Que, medieval. que él no conocía. Él no lo conocía. La primera vez que vio ese edificio fue
en esa visión. ese día. O sea, exactamente. La primera vez que lo vio fue en la visión y después llegó a constatar lo que ya conocía. El edificio en piedra, todo, con aquella puerta enorme, fenomenal, no sé qué. Y él, esto yo ya lo vi en algún lugar. Y él, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé qué. Ahí se baja del carro, se abre la puerta y sale un dominico, todo vestido de blanco, que lo saluda súper afectuoso, pero no lo abraza. Que en la visión lo abrazaba. En la visión lo abraza. Él dice, todo se está cumpliendo, excepto lo del abrazo. Qué raro. Y ahí, bueno, pasa el tiempo, resuelven el problema. Era el padre Arturo Alonso Lobo, que era la autoridad en materia de teología, era él. O sea, lo que él decía era verdad, Ya. ya listo. El padre leyó todo, hizo todo, examinó todos los documentos, todas las calumnias, todo, dijo, no, es totalmente inocente, no se preocupe, está todo claro, dio su parecer Y eso parece jurídico, firmó todo. firmó todo, casi que página por página, estaba todo. Y al final de todos los días de trabajo, Monseñor Juan estaba allá para despedirse del Señor. Fue el último día. El último día exactamente, y ya para despedirse, al frente de aquel fachada con de piedra, toda la super puerta, sale este dominico y le da un abrazo. Y ahí se cumplió lo que le había visto. Excelente. Era Impresionante. en el fondo la providencia le estaba desde el inicio en que él se enteró de estas bocas difamatorias, ya le estaba mostrando la solución. Sí, Le estaba mostrando la solución. Mire cómo esos dones místicos no son del todo claros, porque él vio, no pero no sabía. había una voz que explicase qué iba a pasar. Sí. Él vio, no supo qué era aquello, Mm. y siguió obedeciendo lo que había que hacer. Hay que viajar, Impresionante. viajó, hay que trabajar, trabajó, hay que hacer, hizo, y en determinado momento, ¡pum! Lo que él vio sucedió. Interesante. Impresionante. También recuerda mucho el caso, bueno, fue contado en el podcast de Monseñor, un especial de Monseñor en cuanto a padre. Los que no lo han visto, véanlo, está ahí, búsquenlo, porque es muy bonito aquel caso que contó el padre Manuel, que él era el superior en la casa, Sí, sí. cuando Recuerdo. secuestraron a un Sí, sí, padre, un miembro del grupo, lo secuestran, Monseñor vio las arcadas, Monseñor por teléfono hablando con el padre Manuel Rodríguez, le dice, yo estoy viendo un edificio así, 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 las arcadas así, así, él está vestido así, 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 desde Brasil. Y el padre Manuel quedó así. De hecho, era la visión que tenía el padre Manuel desde un puente. Se bajaban del puente, veían el edificio y era tal cual la visión. Increíble. Entonces yo veía, eso es mística, No, o sea, no puede ser otra cosa, ¿no? es increíble. Cuando los que estaban más cercanos a Monseñor intentaban como que arrancarle más, Monseñor en determinado momento como que ya Parado. cerraba con candado ese baúl, Mm. ese arcano dentro de su propia alma. Un hecho que de los que personalmente marcó más de su vida mística fue el hecho relacionado con las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Francamente, que eso me parece impresionante. Mm. Increíble, increíble. Y fue que llegó a noticia al doctor Plinio de que muy probablemente existían unas revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito. Porque incluso era un loquito el primero que empezó a dar noticia de esas revelaciones y los miembros de la comunidad de la época pues transmitieron lo que este loquito decía, porque el loquito, antes de ser loquito, había trabajado con las hermanas en el convento. Sabía los secretos del... Sabía mucha cosa, había escuchado mucha cosa. Solo que después quedó loquito y medio vagabundo en la calle. Entonces Y no decía, a dejaba. veces se le salía alguna cosa y todo el mundo, no, el loquito, pero decía cosas que estaban muy alineadas también. Y ahí el doctor Pino le dijo, señor, vaya, investigue. Solo que no había un elemento, y mucho menos ir a buscar al loquito para ver cuáles eran las profecías. Y él llega a Quito y dice, llega prácticamente que ya, casi a la noche. Dice, vámonos ya para el convento. Solo que obvio, en ese horario el convento ya estaba cerrado. Ahí llegaron, le dijeron, ya está cerrado y no importa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rezar el rosario, dando las vueltas El al monasterio. monasterio. Dieron 7 vueltas, 7 vueltas. Y a la séptima vuelta
Monseñor tocó una de las puertas del monasterio, empujó y la puerta se abrió. Se abrió la puerta. No. Y entraron a la iglesia. Ese es A esa hora, ya era tarde, era casi ya 11 de la noche. Y abre y... No, que a una monja se le olvidó cerrar la puerta. Puede ser, pero pues se abrió la Se abrió la puerta puerta y después de la entraron. séptima vuelta rezando el rosario. O sea. Rezaron y encomendaron la misión para que Nuestra Señora diese a conocer dónde estaban esas profecías y cuál era el contenido de esas profecías. Bueno, el hecho fue que Monseñor consigue entrar en contacto con unas hermanas que estaban en otra ciudad de Ecuador y las hermanas le dicen, sí, tengo algo Sí. relacionado con esas profecías, pero yo no le puedo pasar eso. No puedo pasarle sin una autorización escrita de mi superiora. Mm. ¿Y dónde está su superiora? No, mi superiora está quieto. Y no Inquieto. quiso decir dónde estaba la superiora. Y no estaba en el monasterio. Por una razón X que no recuerdo ahora, la superiora no estaba en el monasterio. Y no le dijo. Y ahí él le dijo a uno de los miembros de la comunidad, le dijo, vámonos, ya para Quito. Él Quito. estaba en Quito antes. Se fueron para Quito y ahí el hermano le decía, vamos ya directo a buscarlas. Y dice, "Bueno, ya, pero ya prácticamente está cayendo el día. Con una monja, Quito es una ciudad, es la capital, o sea, bastante incrédulo. Y Monseñor Juan dijo, mira un poco así la ciudad, dijo, vamos a esa montaña y vamos a buscar a las monjas allá en esa montaña. No. Que era una, dentro de la ciudad era una... Sí. Llena de muchas casas, porque no era que vamos a esa montaña que hay 5 casas, no, era dentro de la ciudad una montaña. Vamos a buscar ahí. Y el que le estaba acompañando, supremamente incrédulo y viendo a Monseñor Juan como que no era ni sacerdote en el momento, era laico. Pero bueno, le siguió la cuerda, porque ¿qué más? Y empezaron a preguntar casas por casas y dentro de las casas había unas monjitas. Imagínense, buscar en casas de familias a monjitas porque en el monasterio no estaba. Si no están en un monasterio, pues entonces pues están en una casa. Y si, no es, y si están en una casa, pues empezamos a buscar casa por casa. Y bueno, o sea, ¿cómo llega? Eh, Hola, buenas, aquí hay una monja. No. Exactamente. Y por eso el otro, con entre comillas sentido común, decía, es imposible encontrar unas monjas casa por casa en No. Quito, en una ciudad. Pues Juan, vamos a esa montaña y en ese barrio buscamos. Empieza a tocar y ya como que ya estaba cayendo el día. Y el otro, que sí ve, o sea, obvio que no las íbamos a encontrar. Y Monseñor Juan dice, señor Juan en la época, espera un momento, y se metió a un bar, y preguntó a los medio, ¿ustedes han visto en este barrio a unas monjitas? Y llegó uno que ya estaba un poquito, y dijo, sí, toque tal puerta, Ahí está. y ahí viven unas monjas. Ahí Monseñor Juan fue, tocó la puerta, y apenas toca la puerta, se escuchan unos pasos de 2 personas. Abren la puerta. No, una persona. Abre la puerta, ve al señor Juan en la época y lleva un susto. ¡Ah! Y ¡pum! Le cierra la puerta. Y sale como que No. corriendo. Tic, 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 unos pasitos así corriendo. Y ahí vuelven otras. Vuelven 3. Abre la puerta y se arrodillan. Dios mío. A él que estaba acompañando No, al señor atónito. Juan en la época. O sea, primero encontrar a las ¿Qué monjas es eso? por indicación de un casi borrachito. Y encuentran monjes en una casa de familia que vivían ahí sin ningún símbolo, nada que indicase que estaban ahí las monjas. Y cuando abren la puerta caen de Se rodillas. arrodillan. Y ahí él les dice, estoy buscando a la Madre Superiora tal, taratata, taratata. Y ahí le dice, sí, ella está aquí. Mm. Van y la llaman, apenas llega la Superiora, ve a Monseñor Juan y se arrodilla. Y no se quiere parar hasta que Monseñor Juan, que en la época no era sacerdote y estaba vestido de traje y corbata, le pide la bendición, bendición y por la insistencia de ella, él da la bendición, ahí ella se para y dice, claro que sí, voy a escribir la autorización para que pongan a su disposición las profecías Dios de mío. Nuestra Señora del Buen Suceso. Qué impresionante.
increíble. No, ¿Qué es? es increíble. No hay No tiene una palabras. explicación, sino es una gracia mística. Sí. No hay otra, no, que él ya sabía, o sea, no conocía Quito, no sabía nada. Pues bueno, sí hablaba español, pero ya, nada más. Y bueno, ahí todas esas profecías de Nuestro Señor el Buen Suceso, que tal vez ya se han hecho podcast al respecto de eso, que son Increíble. impresionantísimas, Impresionante. son fenomenales. Sobre todo esa seguridad, ¿no? Y bueno, haciendo unos cursos de la confirmación, justamente el don de consejo, ¿no? La persona tiene la seguridad plena y toma las decisiones exactas por más que parezcan contradictorias. Es el propio Espíritu Santo actuando en el alma de la persona. Sí. El don de consejo en persona. Había otro caso que me pareció súper impresionante de una cura, o sea, una cura que se echa por Monseñor Juan ahí mismo en Quito. Ujú. No sé si fue la misma ocasión, ¿no? Fue aquí me cayeron los ojos justamente ahí. Pero impresionante que él está en el centro de Quito también, igual de saco y corbata, una señora con una niña, dice, mi niña está enferma, por favor, mi niña está enferma, ayúdeme. Y bueno, pues tengo mucha confianza, recé a la Santísima Virgen, tal. Y ahí le dice, no, pero por favor, dele la bendición, dele la bendición. Y señora, no soy sacerdote, no puedo darle la bendición, pero no, no, por favor, dele la bendición, dele la bendición. Y bueno, pues después de mucho, aceptó, dio la bendición y a la semana la señora llegó agradeciendo que su hija estaba curada. En aquella época, es impresionante. ¿Sabe qué me hizo recordar una vez, hace ya muchos años atrás, haciendo una visita con la imagen peregrina, conocimos una señora, infelizmente, ay, No me acuerdo del caso. como que no guarda como que la amistad con esa familia porque fue un hecho impresionante. La señora contaba que, que ella, después ya de estar casada, no podía tener hijos. No podía tener hijos, no podía tener hijos, y con todo lo que eso significa de aflicción, había hecho Nada. todo tipo de tratamientos y ya los médicos la habían desahuciado. O sea, no, usted no va a poder tener hijos, Mm. punto. Y fue en esa época que Monseñor Juan vino a Colombia, aún sin ser sacerdote, en el 98, Increíble. hizo las presentaciones musicales en las cuales hubo mucha bendición, mucha gracia también. Y ella, en medio de toda la multitud, al final de la presentación, ella me contó. Ella me contó, o sea, no fue una cosa que fue un miembro de la comunidad que contó y Escuché. tal vez adaptó, nada. Ella me contó, me acuerdo, que ella dijo, yo necesito hablar con ese hombre y yo necesito pedirle una bendición a él. Y fue la multitud hasta que logró acercarse y le insistió también, deme una bendición, deme una bendición, deme una bendición. No puedo tener hijos si yo quiero ser madre. Y ahí él le dijo, está bien, entonces por intercesión de Nuestra Señora vamos a pedir que usted pueda ser madre. Y le dio la bendición. Impresionante. A los pocos meses estaba embarazada. Qué impresionante. Tuvo 3 hijos. No, Tuvo papi. 3 hijos, me los mostró. Dios santo. A partir de ahí, yo pude tener a mis 3 hijos. Qué Impresionante, impresionante. increíble. No, Y pero San Juan se lo dijo con toda la seguridad del mundo. Le dijo, vamos a dar, por intercesión de la Santísima Virgen, la bendición y usted va a ser madre, tranquila. Y fue madre. impresionante. No, Fue madre. increíble. Otro caso la hermana Marcela, no sé si se acuerda, es impresionante ese caso, tal vez lo hemos ¿Que contado. llama por teléfono? No. No, No, esa es otra. no. Es que quedé traumatizado cuando escuché eso y dije, Dios mío, es increíble. Bueno, Pero bueno, se lo cuento, ¿sí? Porque no, ella era una chica del mundo, así que había buscado la felicidad donde no debe ser buscada, en el mundo propiamente. No sé, no me consta que haya cogido propiamente las vías del pecado, pero pues muy mundana, pero por ser muy mundana, lo que es mundo, ¿no? Promete, luces, luces, alegría y después no, frustración, ¿no? Y ella muy frustrada consigo misma, obviamente con una fe muy disminuida, pero como que decide hacer una oración. Y la oración fue, Jesús, te voy a dar una oportunidad. En 3 días voy a cambiar totalmente el rumbo de mi vida. Si en 3 días no te manifiestas,
yo me voy a entregar enteramente al mundo Dios santo. y me pierdo. Si existes, me pierdo. Y la culpa va a ser tuya. Te doy 3 días. Amén. Amén, qué oración. Amén. Día primero, silencio. Día segundo, o sea, nada que venga No, a hablar de alguna manifestación ni de me respuesta de la recuerdes. super oración que ella hizo. Y al tercer día o al segundo día de la noche le llama una amiga muy cercana y le dice, oye, Marcela, ¿tienes programa para mañana? Ya no, no tengo. Pues te invito a unas conferencias que van a ser dadas, no sé qué. Y ya, "Ay, bueno, está bien". Y ella ni como que muy vinculada a la oración que había hecho, dijo, bueno, sí, voy, no pasa nada. Voy, te acompaño y pasamos un rato y está bien. Y él las conferencias las estaba dando Monseñor Juan en Chile. Y él dio una conferencia para jóvenes sobre la castidad. Y ella dijo, pero este hombre, ¿cómo habla de bien? Se expresa muy bien, es un gran expositor. Y el tema está súper atrayente. Bueno, la castidad para mí como que, pero el tema lo estás poniendo supremamente bien, no sé qué. Eh, y ella quedó tan impactada con la forma con la que Monseñor Juan estaba exponiendo la castidad, que decidió al final de la conferencia pasar a felicitarlo por la forma como exponía. Y algunas jóvenes estaban también haciendo algunos pedidos, etcétera. Monseñor Juan todavía no era sacerdote tampoco. Estamos hablando de la vida mística antes de ser sacerdote, ¿no? Increíble. Sí, que nos dé el tiempo para hablar de la vida Exacto, mística en el en el sacerdocio, que sacerdocio. es, claro, otro nivel. Se le acerca, cuando llega su turno, ahí Monseñor Juan ni espera que ella se presente y le dice, usted está tomando una decisión en su vida. Está delante de 2 caminos. Y Dios le manda a decir Dios santo. que no tome por el camino del mal, No. tome por el camino del bien. Y ya no sabía nada. O sea, ella, No, ella no, no sé, durante no la sé. conferencia no había vinculado la conferencia con la oración que ella había hecho. Cucuando él le Le dice, usted dicen está así, de parte delante de de 2 Dios. caminos, No, y Dios le manda a decir que no coja por el camino del mal, sino que coja por el camino del bien, no, no, ahí está. no, no. La Y le dice, oportunidad que yo le había dado a y Dios Dios. le manda a decir, o sea, más patente, ¿para dónde, pues? Ahí, claro, ella quedó Jesucristo. supremamente sorprendida, empezó a llorar un montón y Mm, una mujer de mucho carácter tomó la decisión de seguir a Dios. Hoy día está en la comunidad. Qué impresionante. Hoy día está en la comunidad. Dios mío, impresionante. Vía mística en el sacerdocio, ya vale la pena porque se nos acaba el tiempo. Sí, no, solo un hecho de un joven, y que de hecho Monseñor tenía eso. Veía una foto, veía a la persona, y discernía cosas que nadie veía. Un caso de un joven que se acercó, venía, había hecho un viaje kilométrico, el otro la punta de Brasil, no sé qué, llegó, se presentó delante de Monseñor Juan y le pidió un consejo. El joven se acerca, le pide el consejo a Monseñor Juan y Monseñor Juan lo mira súper profundo hacia los ojos, esa mirada que usted sentía que lo, Increíble. lo discernía Mm. totalmente y le dice, en su salón hay una persona que es así, así, asá. ¿Sabe de quién estoy hablando? Sí. Aléjese de él, es una mala compañía, ¿verdad? No le está llevando al pecado, me está llevando al pecado. Aléjese de él, ese es el consejo. Increíble. No, el joven sale, Impresionante. es increíble. Uno, O sea, uno le dice sale en las nubes, pero sale más que en las nubes. Es impresionante. cuando la comunidad hace actividades con jóvenes, siempre están acompañando familias, ¿no? Están como que, claro, hay menores de edad, siempre conviene que haya familias en torno de los jóvenes y acompañen cada una de las actividades. Y en un viaje que se hizo a Brasil con un grupo de jóvenes aquí de Colombia, iba una familia que no había dicho la intención con la cual se había inscrito al viaje. Lo contó después, ¿no? Sí. Ella quería ir, se había inscrito porque quería conocer personalmente a Monseñor Juan y constatar ella la falsedad y fanatismo con que muchas personas estaban viendo la figura de Monseñor Juan. Ella iba así, o sea,
Ya. Súper obvio, no le iba a decir a nadie eso porque Sí, de no, repente, claro. Le quitaban el viaje. no sé, o alguna familia le decía, no, mejor que vaya a otra porque son ellas las que van tomando esas decisiones. Y ella lo tenía claro, o sea, yo voy para constatar que no es así. Y en determinado momento, misa como el señor Juan en la Basílica del Tabor y ella, llegó la hora. Llegó la hora, voy a hacerme en un lugar donde realmente lo pueda ver para ver que es una persona común y corriente. Y pues sí que lo era, obviamente, pero un fundador con un don carismático, o sea, con un carisma para la iglesia. En la iglesia para la iglesia. Y ella asistió toda la misa con mucha piedad, una mujer piadosa. Y llegó la hora del fin de la misa, el cortejo de salida, y Monseñor Juan pues pasó por todo el corredor central. Y ella estaba en medio de la gente, una persona un tanto baja, y, y cuando ve a Monseñor Juan, no paró de llorar, no Impresionante. paró de llorar. Salió así llorando, llorando, y después, no sé qué tiene esa mirada, es tan intensa, tan fuerte, Impresionante. sentí una conexión con Dios tan fuerte que no paré de llorar y ahora veo que tienen razón. Es verdad. Y era verdad. Impresionante. Y era así, era lo que nosotros sentíamos en innumerables ocasiones que tuvimos la oportunidad de convivir con él durante las misas, en las conferencias. Usted sentía una invitación constante a la virtud por medio de una constatación de que hay algo más allá, hay algo más profundo, Ujú. que se llama Dios y el cual no vamos a poder abarcar. Y que ahí está la felicidad. Sí. O sea, Y que, bueno, es un velo, ¿no? El problema es que se nos acabó el tiempo. se acabó el Pero, tiempo. sí, pero es un velo que uno, o sea, estamos como que empezando a levantar. O sea, en toda la historia es así. eh, Listo. Vive un hombre, tal. Normalmente, mucho tiempo después, se comienza a constatar a quién estamos nombrando, o sea, quién es esa persona. Estamos empezando a levantar un velo y estamos empezando como que a atar cabos viendo la providencialidad, la santidad de este hombre. Yo le iba a pedir un bonus, pero se nos acabó el tiempo. Dios mío, pero les falta, bueno, el abrazo a la Virgen, Sí, la, esa gracia de la Santísima Trinidad. sí, O sea, son gracias muy profundas que después usted cuando está leyendo esos libros de mística, está ahí. O sea, está ahí. la respuesta está ahí, no, esto no está inventado. Exactamente. Son gracias que realmente se dieron, gracias de una profundidad y que hablaban de esa vía unitiva en él. Ujú. Como esa alma especialmente fiel había alcanzado un alto grado de unión con Dios. Propiamente la Increíble. intención de la vida mística, de las gracias místicas, Total. esa unión con Dios. Bueno, pues nos Bueno, contaremos en otros podcasts. pues sí, de repente se hace una segunda parte porque sí, realmente es increíble. Y cantidad de hechos. Yo digo, a ver, si la gente pide y si dejan sus comentarios y tal, bueno, mira, el padre sí quiere dar la bendición para terminar. Vamos a dar una bendición pidiendo de manera muy especial a Nuestra Señora que sean derramadas sobre las personas que asistieron, asisten o asistirán a este podcast. Gracias místicas especiales que les una por el medio del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús, que como decía San Juan Eudes, es un solo corazón. Que sean gracias de comprensión, gracias de entrega, gracias de generosidad en esa unión mística con Dios, que es, por así decir, ya un antegozo del cielo. Para que de esa manera tengan cada uno de los que asisten a este podcast fuerzas para enfrentar las distintas dificultades, sufrimientos y cruces que nuestro Señor les está pidiendo en esta vida de este valle de lágrimas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Salve María. María.